Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sobre la Mesa. Aquí donde estaremos tocando temas muy importantes y muy interesantes para la vida cristiana, para nuestra vida en la iglesia, en nuestra comunidad y en nuestra vida personal. O en nuestra familia también, temas como finanzas, familia, iglesias, comunidad, son los que tocamos en este programa. El día de hoy nos acompaña el pastor Álvaro Casanova, el pastor Isaac Otón y el pastor Manuel Bojorquez y un servidor, Enrique Ponce. Y estaremos empezando una nueva serie que se llama Gracia, Fe y Perdón, la provisión de Dios. Y el día de hoy empezaremos con el primer tema, que es la gracia. ¿Qué tan importante es profundizar sobre este tema? Es saber más acerca del tema de la gracia, que es literal lo que nos tiene aquí el día de hoy. Amén. Entonces, ¿por qué no empezamos nos empieza a contar un poquito sobre la gracia, pastor Álvaro? Bueno, creo que vale mucho identificar el título de nuestra serie, porque también dice que la gracia, la fe y el perdón son la provisión de Dios. Amén. Es decir, empezar desde entender que esta gracia viene de Dios. Y la definición de gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido, es poder recibir algo que nunca ganamos. Hay una cosa muy importante aquí, es que cuando hablamos de gracia, el autor de la gracia es el personaje central, no los que la recibimos. Es decir, la gracia tiene su valor por quien la otorga. Wow. Sí. En favor de quien la recibe, por supuesto. Pero lo importante es quién la otorga. Y eso pues nos habla del corazón de Dios. Amén. Conocer más a Dios, conocer más a ese corazón que nos está entregando la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué lo está haciendo? Y ahí es donde desembocamos en la gloria de su nombre, la gloria de Él, la gloria de Dios, ¿no? Que es otro tema también que podríamos tocar en un futuro. Pero sí conocer más a Cristo, conocer más a Jesús y su corazón bondadoso en el cual nos hace partícipes de su plan. ¿Algo que nos quiera compartir, pastor Otón? Pues un tema bien interesante, muchas veces la malinterpretamos, ¿verdad? Ese regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, pero a veces lo malinterpretamos y lo mal usamos, ¿verdad? Porque creemos que la gracia es un permiso que nos da el Señor para hacer o para no hacer, ¿verdad? Y en realidad la gracia no es un permiso, sino la gracia es un regalo. La gracia es una bendición, la gracia es una provisión para nuestra vida. Y ahí es donde tenemos nosotros que definir con precisión para qué y por qué hemos recibido ese regalo de parte del Señor que se llama gracia. Y pastor, la gracia la gracia como bien entendida, ¿transforma el corazón de una persona? Transforma el corazón, transforma la actitud, fortalece la vida de la persona, ¿verdad? La gracia nos hace diferentes. Amén. La gracia permite que nosotros seamos personas distintas. No que sigamos siendo los mismos personajes que éramos antes de venir al Señor, los mismos personajes que éramos antes de recibir la gracia, la salvación, sino que ahora que hemos recibido la gracia, somos personas nuevas, personas diferentes. Dice el nuevo hombre, ¿verdad? Amén. El nuevo hombre, ¿quién es el nuevo hombre? Aquel que ha recibido la gracia. Amén. De parte de Dios. Amén, así es totalmente, una vida transformada por la gracia de Dios. Es evidente, se siente, es palpable y de alguna manera nos hace adentrarnos a una nueva vida directamente. Exacto, vivir diferente. Actuar diferente. Es correcto. Y algo que nos quiere decir Manuel, quisiera hacer una pregunta, ¿se puede abusar de la gracia, por ejemplo? ¿O realmente la gracia es meramente algo que va directamente de Dios a nosotros y no podemos hacer nada, o sea, mal uso? Porque mucha gente dice, no, pues yo por la gracia de Dios estoy aquí, pero al cabo no me importa si vuelvo a cometer pecados o seguir aquí, porque ahí está Dios que me da su gracia. Quiero que nos hables un poquito de eso, porque digo, de alguna manera hay gente
que lo malinterpreta o lo pudiera malinterpretar de esa manera. Lo que pasa, yo creo, con toda humildad ahí, es que no hay amor en ese corazón. Realmente no hay conversión. A lo mejor se oye un poco radical, pero la realidad es que cuando amas y conoces al Señor, Él hace que entiendas que es un instrumento que Dios usa para ser perfeccionados. No nos usa el abuso de la gracia o le dijeron en algún momento le dicen que es el apóstol Pablo precisamente habla de ese tema de que ¿acaso sobreabundó la gracia porque sobreabundó el pecado? ¿O vamos a abusar, sobrevendar el pecado? Lo dice de esa manera, entonces yo creo que no es por miedo que uno va a pecar, sino es por amor que le tienes al Señor, el que te hace entender que tú tienes la debilidad humana en la cual te haces, sin darte cuenta muchas veces, en caer en los errores del pasado, pero Dios utiliza esa gracia para volverte a levantar. Amén, totalmente. Y entender el fondo de la gracia podemos ver a través de la Escritura, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, ves cómo la gracia de Dios se ha dispensado. Por ejemplo, en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecó, Dios les hizo ver su vergonzosa caída, pero también les está hablando de cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, la simiente de mujer, no de hombre dice, sino de mujer, le está diciendo que va a venir su salvación. Amén. Por eso ahí dice, le mordió el talón, pero su simiente a la mujer le aplastó la cabeza, dice la Escritura. Y esa parte, te das cuenta que el plan de redención hace que realmente nosotros entendamos que aquel hombre inocente que era Adán, que tenía todo, no tenía pecado, no tenía muerte, ahora con Jesucristo somos redimidos a través de su gracia. Wow. Y un hombre redimido es una obra mayor que un hombre inocente, porque el hombre redimido vive a través de una condición dura, que está el pecado, está la muerte, y aún así permaneces en el amor de Dios. Amén, totalmente. Wow. Me trae a la mente una frase que dice, la prioridad de Dios no es cambiar tu conducta, la prioridad de Dios es cambiar tu corazón. Tu conducta será modificada por una consecuencia del amor de Dios en tu vida. Así es. Y el amor ese que tú estás hablando es, primero das el corazón y todo lo demás se va como resultado. Es correcto. Porque amas a Dios, entonces buscas esa perfección, te caes, te levanta la gracia y otra vez está el amor de Dios y así opera contigo. ¿Alguna quisiera ya hacerles una pregunta personal, ¿sí? Personal. Que nos contaron algo de su vida en lo cual ha operado la gracia de Dios. O cómo ustedes ven la gracia de Dios en su vida. Pastor. Sí, yo creo que un ejemplo que siempre es muy válido, creo que nos llega a todos los seres humanos, es entender cómo en algún momento de nuestra vida fuimos conscientes de nuestra condición. Sí. De nuestra condición caída, de nuestra condición de frustración a la cual nos llevó la vida de desorden, la vida de pecado. Y es muy importante cuando uno logra entender que esa gracia de Dios pagó lo que yo debía. A mí me sucedió algo hace unos cuantos años y fue una experiencia muy linda porque hay un himno, un coro que cantamos en las reuniones cristianas que dice, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Sí, Eso es un coro lindísimo. Sí. Pero la primera vez que lo escuché, Dios quebrantó mi corazón para entender eso. Sí, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Porque es justamente entender eso. Sí. Es entender que no fue un pago que yo hice. Sí. Es que hubo quien lo pagó por mí. Y cuando entendemos gracia como un regalo inmerecido, entonces podemos encontrarnos que, como decías ahorita y como estaban diciendo también los pastores, no podemos jamás permitir que la gracia se convierta en lo que algunos llaman adecuadamente la gracia barata. Sí. Esa gracia que simplemente es vive, peca y tranquilo que Dios te va a perdonar y vuelve y sigue en lo mismo. Sí. No. Eso es despreciar el verdadero regalo. Porque el hecho de que hayamos recibido un regalo no es que eso fue algo que no tuvo un valor, que no tuvo un costo. Sí. El costo fue pagado.
Hay himnos lindísimos. Hay un himno antiguo que dice, aun cuando la culpa del pecado fue mía, tuya fue la sangre de la cruz. Sí. Así que frases como esas o cánticos como esos llegan profundamente al corazón de aquel que entiende que no fuimos suficientes para pagar aquella deuda que para nosotros era imposible. Fue por la gracia de Dios. Amén. Amén. Oh, pues muchas gracias. Sí, cierto. Totalmente. Algo que nos quiera compartir. La gracia. Pastor Otón. Qué tema tan bonito y tan profundo, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar que la gracia es un permiso de parte de Dios y no lo es así, ¿verdad? Así es. La gracia está reflejada en el precio que pagó Jesucristo en el Calvario para traernos redención, para traernos salvación. Y su gracia nos alcanza, ¿verdad? Nos alcanza aún cuando nosotros nos alejamos de Dios, aún cuando nosotros somos indiferentes, aún cuando nosotros desobedecemos y nos olvidamos, porque en momentos de nuestra vida nos olvidamos del gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario. Así es. Y cuando nos olvidamos de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, aún ahí, por misericordia de Dios, su gracia nos alcanza. Amén. Su gracia nos alcanza y nos restaura y nos redime. ¿Por qué? Porque su gracia ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón y ha cambiado nuestro sentir. Entonces, cuando nosotros volvemos en sí, vamos a decir así, cuando yo vuelvo en sí, como el hijo pródigo, pues. Así es. El hijo pródigo, ¿qué pasó con él? Se fue, se perdió, se olvidó. El padre nunca fue a buscarlo. Uh-huh. El padre nunca lo llamó. Pero el padre siempre estuvo allí. Así es. ¿Verdad? Porque dice que cuando el hijo pródigo venía de regreso, dice que el padre estaba en la puerta esperándolo. Así es. Entonces, cuando nosotros perdemos el rumbo en nuestra vida, así como lo perdió el hijo pródigo, la gracia del Padre está allí, esperándonos, que nosotros rectifiquemos, que nosotros regresemos, ¿verdad? Y está allí el Padre, con su gracia, esperándonos, con los brazos abiertos, para recibirnos, para poner un vestido nuevo, para poner un anillo en nuestro dedo, ¿verdad? Porque esa es su gracia. Amén. Esa es su gracia que nos alcanza aún en el peor lugar que nos encontremos. Así es. Oh, excelente, excelente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, pastor. Y sí, creo que Dios es misericordioso y nos llena de gracia el momento de esperarnos simplemente de vuelta a casa. Así es, cuando menos lo esperamos, cuando en realidad pareciera que no hay esperanza para nuestra vida, así como se encontraba el hijo pródigo, así como dijo él, iré a casa de mi padre y le diré, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. El cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llames hijo. Me llames hijo. Ya no soy digno, ya lo he perdido todo. Hubo un momento de conciencia, vamos a decir así, en el hijo pródigo, sí, ¿verdad? Totalmente. Cuando entendió que por su necedad había perdido todo. Pero allí estaba la gracia. Que es la oportunidad. Es una oportunidad más, la gracia, ¿no? Una puerta más. Porque el Padre te recibe, te abraza, ¿verdad? Te restaura y te dice, eres mi hijo. ¿Verdad? Qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es. Inmerecido. Ese regalo inmerecido que tenemos allí, ¿verdad? De parte de Dios para nosotros. Y que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, a veces no lo valoramos, ¿verdad? Sí. Su gracia. Así es. Totalmente. Gracias, pastor. ¿Algo que nos quieras compartir, pastor Manuel? Fíjate que meditando un poco lo que platicaban mis queridos hermanos,
creo yo que esa gracia se sigue viendo a lo largo de los siglos, tanto de la perspectiva del corazón de Dios, como decía el pastor Álvaro, y por otro lado también la necesidad que de alguna manera como hijos, y como somos el hijo pródigo, seguimos siendo muchas veces en nuestras temporadas difíciles, como Dios a través de la historia de la Escritura te habla desde Adán, Eva, luego viene Noé, tuvo misericordia de Noé, de sus generaciones, luego al poquito tiempo otra vez ya está la Torre de Babel queriendo por obras hacer lo que Dios debe de ser a través de la gracia de Dios. Conectarse exactamente, con Dios, o sea, queriendo que con obras humanas alcanzar Sí. el favor de Dios. Otra vez toma Abraham y luego otro Abraham, vuelve a caer en toda la época de jueces, todo el pueblo de Israel otra vez, y es algo que a mí me pegó mucho porque cuando lees Jueces y otra vez, es la película de tu vida, de cómo Dios tenía que levantar un hombre de Dios para rescatar a su pueblo, pasaba esa generación, volvía a caer en pecado, el Señor volvía a levantar a otro hombre de Dios, que era otro juez, pasaba una generación y volvía a caer, y al grado que ni hombres había y tenía que levantar a Débora en medio de los jueces, y otra vez. Entonces esa es la película de mi vida, y la película de todos los que vivimos bajo la gracia de Dios, entendiendo que ese es el instrumento que utiliza el Señor para irnos transformando de gloria en gloria. Porque después de esa caída, con el dolor de la caída y entender que Dios está presto para bendecir tu vida y para levantarte desde aquel hoyo tan profundo, pues es lo que te hace entender que sin su amor y su gracia es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Totalmente. Es imposible que es imposible. el hombre necesitamos de la gracia ni de Dios. por obras, ni de ninguna forma, ni de una religión, ninguna filosofía. Solo la gracia de Dios a través de la redención de Jesucristo es como la única manera que el hombre vive una vida más plena en esta tierra, con la certeza y con la esperanza bendita de tu vida eterna, porque eso así es para siempre, ¿no? Y así es, totalmente. Realmente creo que todos en nuestra historia tenemos algo así, ¿no? La lamentable situación del pueblo de Israel, de ese ciclo en el que se pecaba, Dios levantaba un adalid, venían los enemigos contra ellos, clamaban a Dios y nuevamente Dios les liberaba, y otra vez el ciclo. Eso fue un ciclo de nuestra historia que claramente no se rompe, sino cuando el pueblo realmente entiende que la gracia de Dios es un regalo que transforma la vida. Y creo que aquí es muy importante poder enfatizar en esto. Es que el Señor dice, cuando envía a los discípulos, les dice: esto ustedes lo han recibido de gracia. Esto lo han recibido por gracia. Vayan y predíquenlo y entréguenlo por gracia. Lo cual significa, esto que ustedes recibieron, no tuvieron que hacer un pago propio. Lo que ustedes necesitan es ir y ser dispensadores, entregar también esta gracia a otros, ¿cierto? Y estaba hablando de orar por milagros, estaba hablando de predicar el evangelio. Pero cuando entendemos ese concepto de que la gracia es un regalo por el cual nosotros no pagamos, y entendemos el valor del regalo, entonces no estamos buscando repetir esa gracia, sino que vivimos en gratitud de eso que recibimos. Era justamente lo que le iba a preguntar. Es decir, cuando entendemos la gracia, no como una acción que busco a diario de parte de Dios para que pague mis cuentas, sino más bien como un regalo que yo no me merecí, pero me implica una respuesta. Y hay una responsabilidad. Claro, una gran responsabilidad. Es decir, y un deseo también hay en querer compartirlo. Podríamos, si me permiten, esto semejarlo un poco a lo que sucede con el tema infantil, ¿no? Todos que seguramente pasamos por la situación del proceso de criar niños, en que pues de pronto con muchos esfuerzos unos y otros, ¿cierto? Les comprábamos el carrito, el regalito, y el niño los 3 primeros días lo quería y luego ya lo botaba. Es más, si veía el carrito otro más bonito lo quería, ¿cierto? Porque todavía no tenía como ese esquema de entender cuánto vale esto. Sí, totalmente. Y ese es un gran peligro que tenemos en la fe cristiana.
cuando consideramos que simplemente Dios es como una despensa de gracia, ¿no? Es decir, yo vengo a Dios y Dios, como que, de hecho hay un dicho de la humanidad, ¿no? Errar es humano y perdonar es divino. Es decir, como que a Dios le corresponde siempre perdonarnos, Claro ¿no? que no. Y cuando se exige ya no es gracia. No. Cuando ya se exige ya no es gracia. Eso es, Sí, eso sí. es. Es decir, cuando ya considero que es que Dios me debe algo, Ya no es gracia. Dios no me debe realmente. El Salmo 103 dice, porque tú no nos has pagado conforme a nuestros delitos y pecados. Ya. Es decir, lo que está diciendo allí implícitamente es lo que merecía mi comportamiento. No fue. Era la condenación. Condenación. Pero tú no me diste eso, sino que por tu amor me diste lo que yo no merecía. Así es. Eso es recibir lo que no merecemos. De manera que la vida de un cristiano fiel debe estar fundamentada en un acto de gratitud a Dios. Es correcto. Es decir, la gracia de Dios sobre nosotros exige una respuesta de gratitud. Si no tengo esa respuesta de gratitud, entonces realmente no he valorado la Y gracia. no he tenido la comprensión real de ese gran regalo. Así es. Y nos Así es. posiciona, nos da una posición de servidores. Nos da una posición de aquellos que amamos a las personas. Nos da una posición de aquellos que toleramos a las personas. Sí. Nos tiene que llevar a una posición de servicio, a una posición de siervo. Sí. Porque entonces estamos entendiendo que nuestra vida y todo lo que vivimos y todas las bendiciones que llegamos a obtener son por pura gracia de Dios. Eso es. Eso nos tiene que llevar automáticamente a una posición de siervos, de servidores, de agradecimiento, de personas que viven agradecidas. Y ahora me vino a la mente, quién sabe por qué, un versículo en Colosenses que dice el apóstol Pablo, que les demos fíjense lo que es el fortalecimiento con todo el poder, con toda la potencia de su gloria, Amén. para tener la paciencia y la mansedumbre necesaria y una actitud correcta. Amén. Como cuerpo. A la torre, imagínate, de ese tamaño es la Sí. fuerza de la gracia que Sí. necesitamos. Así, dar de gracia lo que de Es gracia correcto. recibimos. Así. Sí. Ese es el modelo de Jesús. El caminar de Jesús fue justamente eso. Sí. Una persona justa que caminó sobre la tierra. La persona que no pecó, la persona que caminó pura y justa en la tierra. Y lo que modeló, y su mayor modelaje fue lavarle los pies a sus discípulos. Eso es. Extender el perdón incluso a todos aquellos que lo estaban crucificando. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Dar de gracia lo que de gracia estaba recibiendo, porque aún el Hijo de Dios sabía que era bendecido por estar caminando en ese camino de justicia y de santidad. Sí. Increíble. Entender esto es verdaderamente hermoso, y creo que es verdaderamente necesario para que todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos sido rescatados de una vida sin Dios a una vida con Dios, todos aquellos que tenemos la oportunidad de escuchar una palabra de Dios en la iglesia o en la casa o con un amigo, que podemos llegar a tener la gracia de Dios de entender que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que tiene un plan de redención por medio de Jesús para nosotros, que hay un Dios que quiere una comunión cercana de padre a hijo. Si tú estás viendo incluso este programa, está siendo revestido de la gracia de Dios, porque estamos hablando de Cristo y Él es el único que puede hacer eso. Y tienes la oportunidad, una oportunidad más de decir: aquí está tu Padre, ven de vuelta a los brazos del Padre. Amén. Increíble. Es fundamental entender que la gracia no es un permiso. Sí. No es un permiso de pecar. Quien no entiende la gracia como un regalo inmerecido, entonces va a trastornar la idea, considerando que tiene libertades y casi que una tolerancia que casi que ni siquiera la percibe como un regalo, sino como algo que puede exigir, ¿no? Sí. Hay un relato muy importante que utiliza el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cuando habla del valor de la salvación, y dice que quien ha trabajado por un salario puede exigir su salario. Sí. ¿Sí? Es decir,
quien hizo la labor de ir a su trabajo, a su tarea, en el día completo, termina el día y exige su salario porque él lo ganó. Sí. Pero no así con la salvación. Ninguno pudimos trabajar por la salvación de manera que seamos suficientes para reclamarle a Dios. Sí. Y ninguno tenemos la suficiencia para poder decirle a Dios, tú me debes algo. Es correcto. Por eso es importante ver con esa óptica. Lo que recibimos de Dios es por su gracia. Es por su gracia. Amén. Tanto el perdón de nuestros pecados, tanto la protección de Él, la prosperidad, todas sus bendiciones son regalo inmerecido. Y cuando vemos con esa perspectiva, entonces entendemos que no somos dueños, sino que vivimos profundamente agradecidos. Amén. Por poder disfrutar lo que no estaba a nuestro alcance. Y eso es una gran bendición. Ese es el carácter de Cristo en nuestra vida. Nos da muchísimos beneficios más allá de los que por los que pudiéramos estar peleando, ¿no? Nos da muchísimos más beneficios. Pastor, ¿algo que quiera comentar para ahorita que mencionabas dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Muchas veces confundimos la gracia como si la gracia fuera una lavadora, ¿verdad? Que yo peco y voy a la lavadora para que me limpie, ¿verdad? Y sigo pecando y voy a la lavadora para que me limpie. Sí. La gracia no es eso. No, la gracia no es una lavadora de pecados, ¿verdad? Así es. Sino la gracia me transforma, me hace diferente. Es correcto. La gracia me hace ser como Jesucristo. Y entonces cuando yo soy como Jesucristo, voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y es cuando la gracia me hace una persona diferente. Cuando la gracia permite que yo le sirva al Señor. La gracia permite que yo lleve las buenas nuevas de salvación. Amén. Que yo comparta con los necesitados lo que ellos no tienen. La gracia me hace compartir el mensaje de salvación. O sea, la gracia me hace dar lo que de gracia he recibido. O sea, hoy soy una persona con gracia. O sea, ¿cuál es esa gracia? La gracia inmerecida que he recibido de parte de Jesucristo, pero que me hace una persona diferente. Totalmente. No para seguir, no para seguir pecando, no para seguir fallando, no para seguir errando, sino para ser una persona diferente. O sea, ahora sí, totalmente, lleno de gracia. Totalmente, se me vino a la mente que hay varias cosas que Dios hace con nosotros, o nos dice, perdona a los que te ofenden, o perdona a aquellos, porque si no, nuestro Padre no te perdonará. Y es una parte de que es un mandato, pero ese mandato me beneficia el momento en que yo perdono a esa persona. Hay libertad en mi corazón, hay sanidad en mi corazón. No solamente es un mandato como de autoridad, como autoritario, ¿no? O un autoritarismo más bien, sino que Él quiere el beneficio mío al momento de yo perdonar a esa persona. Y aunque yo no merecía el perdón, el Señor me lo dio. De igual manera, ve y replícalo, ¿no? Entonces es dar de gracia lo que de gracia recibí. El carácter de Dios sobre mi vida, el carácter de Cristo en mí más bien, sobre otra persona. Y estar dispuesto y disponible a recibir ese regalo. Sí, porque eso es otra. Encontramos a muchas personas en las iglesias, ¿verdad?, que no han recibido la gracia. Totalmente. Allí están, ¿no? Sí. Pero no han recibido se sienten la gracia. culpables. El regalo no lo han recibido. Y por eso no pueden compartir. Y por eso dice, ¿por qué no puedo perdonar, pastor? ¿Por qué no puedo hacer esto o aquello? Pues porque no has recibido el regalo. No es en tus fuerzas, pues de querer hacerlo en mis fuerzas. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, ¿cómo tienes que recibir el amor de Dios a través de su perdón para poder amar correctamente, para poder perdonar? Va a ser más sencillo, porque entonces te pones en una comparativa en la cual dices, oye, si tanto me han perdonado, ¿cómo no voy a perdonar yo eso? ¿No? Y viene este tipo de comparaciones que nos ayudan y nos facilitan el perdón sobre otra persona. Es ese regalo que hemos recibido del Señor, ¿no? Pero que muchas veces lo tenemos guardado allí en la alacena y no lo hemos abierto. Pues, totalmente. Entonces, es un regalo que ahí lo tenemos. Hay que usar la ábrelo y úsalo. Exactamente. ¿Por qué? Porque es para ti. Es para hacerte diferente, no es para que lo tengas guardado. Totalmente. Sino es para que tú seas una persona
nueva, Amén. diferente, distinto, ahora sí, lleno de gracia. Amén. Gracias, pastor. Por último, No, pues, Manuel. muchas algo gracias. Ahora sí que quieras es compartir. bendecido por lo que compartimos esta charla. Y sí entender que las instrucciones, la dirección y la palabra de Dios realmente es derramar la gracia, la sabiduría y la dirección y la instrucción de nuestro Padre Celestial en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que esa gracia de instrucción que pone en nosotros, esa gracia y de alguna manera el lavamiento a través de su palabra nos permita Amén. recibir lo que Él nos quiere dar. Sí. Y muchas veces por nuestra propia necesidad no lo queremos recibir o no Así sabemos recibir. Totalmente. Pues muchas gracias. Fue un momento realmente muy edificante. Una conversación que nos edifica a todos. De alguna manera el Espíritu Santo nos está enseñando porque Él es el Así que es. enseña todas las cosas. Es la promesa de Dios, del Espíritu es. Santo que nos enseña. Y bueno, Él está aquí y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Gracias por la palabra que nos dejas, que nos lava y nos limpia y nos transforma. Purifica nuestra alma, toca nuestro corazón. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que están ahí observando, que están conectados. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Terminamos este primer tema, pero no se pierdan los siguientes temas. Estaremos abordando temas tras tema para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros. Esto fue Sobre la Mesa. Hasta la próxima.